nacidas como tejidas con el hilar de los años, fotografiando la vida, desafiando los peldaños. Escuchan ustedes la voz de la cantautora cubana Liuba María Hevia, cubano-asturiana, y desde hace poco también un poquito chipionera, porque el pasado 12 de octubre estuvo aquí en Chipiona dando un concierto de lo mejor que hemos podido escuchar en los últimos tiempos en nuestra tierra, con motivo del Día de la Hispanidad. Juan Mellado está aquí con nosotros. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, Cristóbal Ruiz, todavía recordamos, todavía tenemos en nuestros oídos ese concierto de Liuba María Hevia, nuestra cantante hispano-cubana, asturiana chipionera, con motivo del Día de la Hispanidad, del 12 de octubre, en el que yo decía que Liuba María tenía y tiene una orquesta en su garganta, porque presentándose en un escenario en aquella noche en que era el diluvio universal, y plantarse sola en un escenario con solamente su guitarra y envolver a todos esos incondicionales que había allí, el público, bueno, fue una noche entrañable, vibrante, llena de vida y llena de música. Y de emociones, recordando a Rocío Jurado. Para Liuba era muy especial venir a Chipiona, a la tierra de Rocío, y también a la tierra de la Virgen de Regla, como no. Bueno, pues estamos aquí porque Liuba ha estrenado en plataformas digitales su nuevo trabajo, Canciones que no se extraviaron, que es el primer sencillo de un disco muy especial, ¿no, Juan? Sí, este es el volumen 2. El volumen 1 se presentó el pasado año, casi por estas fechas, en febrero, y son obras de su autoría, algunas de las cuales nunca fueron grabadas y registradas, por primera vez solo desde su interpretación. Hace un año estrenó en febrero, recordamos, en plataformas digitales, su trabajo Canciones que no se extraviaron, obras de su autoría, aunque algunas nunca fueron grabadas y registradas, como hemos dicho. Y desde el pasado 23 de febrero del año pasado estuvo íntegro en todas las plataformas el primer volumen del nuevo trabajo. Y ya allí se anunciaba que se iba a estrenar al año siguiente, es decir, en el que ya estamos, el volumen 2. Y ahora, bueno, pues se estrena el primer single del volumen 2, que lleva el mismo nombre del disco. Bueno, ¿y por qué ese nombre tan especial? Canciones que no se extraviaron. Tiene una historia muy curiosa. Bueno, ella nos contaba que ella es una enamorada de la obra de la poetisa cubana Dulce María Loinaz, y que hay un libro que se llama Cartas que no se extraviaron, y lo que le parecía que podía jugar un poco haciendo un guiño, parafraseando un poco ese título de esa gran autora cubana, hispana, porque precisamente son canciones que ella había recuperado y que de alguna manera nunca se habían extraviado. Y, por ejemplo, para el tema, para un programa de radio que había grabado específicamente para ese programa, pero no lo había grabado en disco, o para un teatro, o para un documental sobre una actriz nuestra, como Isabel Santos, que es una actriz cubana interesantísima. Y en ese volumen, pues también, en ese segundo volumen que se estrena ahora, saldrá esa canción de Isabel Santos, dedicada a Isabel Santos, que se interpreta ahí en un documental. Y canciones que no había cantado ella nunca y que compuso cuando era muy joven, y que según ella, pues aparecen en estas, porque son canciones que vienen a su casa. Y dice: a mi espacio, los discos son las casas de las canciones, y estas canciones necesitaban de una casa en que los pudiera cobijar a todas. Es decir, en Liuba María Hevia es una mujer que cuida mucho sus producciones, cuida mucho de sus discos, de sus canciones, no solo las de su autoría, sino también cuando canta canciones de otras autoras y otros autores, que las hace propias, las hace como si fueran de ella, porque tiene una dulzura en la voz y una forma de decir la canción que pocas lo pueden hacer. Pues Liuba ha tenido el detalle de dirigirse a la audiencia de Radio Chipiona, que ya es la suya también. Vamos a escucharla.
Hola amigos de Radio Chipiona, un placer. Soy Liva María Evia, encantada de estar cerca de ustedes y de mi querido Juan Mellado, periodista y amigo entrañable. Y bueno, estoy por acá para presentar el primer single de mi disco más reciente. Se llama Canciones que no se extraviaron. Es el mismo nombre, el del single y el del disco. Y curiosamente, escribí la canción luego de estar hecho el disco. Casi siempre es al revés. Utilizo algún título de una canción para nombrar la producción en la que estoy trabajando, pero en este caso fue al revés. Tenía ya construido mi disco, segundo volumen, de canciones que no se extraviaron, que es un recorrido por temas que han quedado de muchas maneras un tanto rezagados, digamos, porque han sido para documentales, para teleseries, cosas muy diversas, motivos muy diversos que los tenían un poco aguantados los temas y bueno, ya finalmente los he podido aunar en dos volúmenes, canciones que no se extraviaron. Y bueno, es una canción un tanto nostálgica, recogiendo un poco el aroma de los años de mi adolescencia, la música que me acompañaba, la poesía que me acompañaba, el entorno familiar que fue quien hizo posible que yo fuera quien soy hoy y que creara las canciones que he creado. Así que nada, espero que les guste el tema y seguimos por acá y por mis redes sociales. Le mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Bueno, pues hay que decir que quien entre en YouTube y busque la canción van a encontrar un vídeo maravilloso. Pues... Que es una cosa muy, muy habitual en Liva María Evia, que cuida muchísimo esa parte ahora, hoy en día tan importante, que es la imagen también y los montajes audiovisuales que se realizan. Yo he estado revisando incluso hasta conciertos antiguos y tiene una cuidada puesta en escena. Luego también cuando ha hecho trabajos discográficos, el libreto, las canciones, las letras, la producción, la fotografía, ahora los videoclips, todo está muy cuidado. Es decir, nada se deja a la improvisación y todo lo que va saliendo se va viendo que es un trabajo muy, muy, muy cuidado. Ella se reúne de muchos colaboradores, precisamente hace poco, bueno, pues ya ha agradecido, un agradecimiento especial a Camilo Suárez Evia, que es su sobrino mayor, que según ella dice que es un hombre bueno, talentoso y lleno de sensibilidad, y que ha dado vida a ese vídeo hermoso que acompaña el lanzamiento, que toda la gente que nos escucha, como bien has dicho, se conecta, por ejemplo, a YouTube y puede presenciar ese cuidado montaje de acuerdo a ese tema de canciones que no se extraviaron, que le lleva a un viaje a los primeros tiempos creativos de ella. La suerte de recordar aquellas canciones que emergieron del pulso del amor adolescente, del aroma familiar, como ella dice, de la poesía intuitiva, y es el abrazo a melodías que quedaron resonando en las paredes de la casa, sobreviviendo serenas, nacidas de un país creado por la inocencia y la melancolía. Pues eso, todo eso y más es esta canción. Nacidas como tejidas con el hilar de los años, fotografiando la vida, desafiando los peldaños, como quien besa una herida, como el pastor su rebaño, como cartas protegidas, como abrazar a un extraño en las canciones que no se extraviaron. Viven los duendes y los milagros, viven los días que las fundaron. No estamos todos,
pero en su esencia resucita algún pasado. Están atentas justo aquí a mi lado, resumen lunas, besos robados, la mesa servida, la luz del verano. Ya no estamos todos, pero en su esencia resucita algún pasado. Nacidas del sentimiento, libremente acaecidas, como voraz alimento, surciendo melancolía, como recibir el día, como un misterio de antaño, entretejiendo la vida con las ruecas de los años. En las canciones que no se extraviaron viven los duendes y los milagros, viven los días que las fundaron. No estamos todos, pero en su esencia resucita algún pasado. Están atentas justo aquí a mi lado, resumen lunas, besos robados, la mesa servida, la luz del verano. Ya no estamos todos, pero en su esencia resucita algún pasado, pero en su esencia resucita algún pasado. Algún pasado. Canciones que no se extraviaron, ese sencillo del volumen 2 del disco que lleva ese mismo nombre, de Liuba María Hevia. Juan, próximos conciertos, próximas actividades, porque el funcionar de Liuba es frenético. Sí, es una mujer muy, muy activa. Ahora está más tiempo en España que en Cuba, pero seguramente que en próximas fechas volverá a Cuba también a seguir con sus conciertos, pero de momento... Está mucho en Asturias, en la tierra de su abuelo, ¿no? Claro, es un reencuentro con su abuelo, precisamente de su abuelo está hablando también últimamente mucho, porque está inmersa en un documental sobre su abuelo asturianos. Recordemos esa maravillosa canción con los hilos de la luna, ¿no? Bueno, es que eso, una vez escrita, ¿qué más se puede escribir, verdad? Y se está trabajando en la publicidad de este primer single en todas las plataformas digitales, y nos anuncia que a finales de febrero, del próximo mes de febrero, el disco estará en su totalidad con todas las canciones en las plataformas digitales. Y seguramente también va a estar muy pronto físicamente, porque a ella le gusta tener ese soporte físico también de su trabajo. Bueno, y un porrón de conciertos que ya ha anunciado los primeros. El primero, el próximo 14 de febrero, un día emblemático, Día de los Enamorados, en Madrid, en el Centro Cultural Fernando Fernández de los Ríos. Y ya para marzo, pues tenemos también en Madrid, en el Centro Cultural San Juan Bautistas, y cerquita aquí, y muy cerca aquí, Sevilla. Después Sevilla, en el Teatro del IS Politécnico de Sevilla, que es una gran oportunidad desde aquí, desde Chipiona, desde Cádiz, pues aproximarse, llegarse a Sevilla para ese concierto en el IES Politécnico. 14 de marzo, recordamos. 14 de marzo. Y en Oviedo,
Este concierto también tiene que ser muy interesante en el Teatro Campo Amor, porque aparece Luis María Hevia como invitada especial del gaitero José Ángel Hevia, que aunque tienen el mismo apellido, no se tocan nada, pero ella dice, muchas veces entre comillas, que es mi primo. Y bueno, seguramente, hurgando, lo será, seguramente lo será. Y ya, bueno, mientras tanto... Bueno, el escenario nada más ya impone, es el Teatro Campo Amor, Claro. donde se dan los premios Príncipes de Asturias, pues no vea. Liuba es una persona que es capaz de actuar en un sitio que tenga circunstancias difíciles, pero, como no, también en los mejores teatros de España y de Cuba. Bueno, una artista con mayúsculas que hemos tenido la suerte de tener por aquí en Chipiona y que la tendremos más veces porque quiere muchísimo a esta tierra. Dentro de pronto está el siguiente single, que ustedes los vayan disfrutando. Y recuerden, en Sevilla, el día 14 de marzo, no se lo pierdan. Y es Politécnico. Gracias, Juan. Fotografiando la vida, desafiándolo